Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Sabes, nunca he sido partidario de ningún prejuicio. Nunca me he acostumbrado a vivir en el pasado, y siempre he pensado que lo que estuvo antes que yo, la gente cambia, comete errores, a veces no conscientemente. Lo que estuvo antes que yo, no me concierne en absoluto. Sí, siempre pensé así hasta que lo enfrenté yo mismo. Estaba listo para aceptar y perdonar todos los errores del pasado y el pasado inmediato de mi ex esposa. Si ella había estado involucrada en la prostitución antes que yo, lo habría entendido. Si estuvo en prisión, lo más probable es que también lo habría entendido. Pero ese hecho de su biografía, que descubrí, estaba más allá de mi fuerza para aceptar. Con su esposa Stasi, viví unos 3 años y medio. Justo después de una modesta boda, me mudé con ella y alquilé mi apartamento. Hay alguien a quien cuidar y el dinero extra en el presupuesto familiar no es un impedimento. Parecía vivir bien y solo la conocía por el lado bueno. Este es su tercer matrimonio, el mío segundo. Con mi primera esposa, nos separamos tranquilos y pacíficos, incluso antes de conocer a Stasi. No puedo decir nada malo de ella, solo somos completamente diferentes en carácter, intereses y puntos de vista. Ella tiene una nueva familia, ella es feliz, y yo estoy feliz por ella. Toda esta historia comenzó hace 6 meses cuando la empresa donde trabajo cambió de dirección. El antiguo propietario vendió su negocio y se fue a vivir al extranjero, y el nuevo director general renovó casi por completo al personal. Solo quedaron algunas personas, y yo fui uno de ellos. Trabajamos bien juntos con el nuevo jefe, rápidamente encontramos un lenguaje común. No era un hombre malo, no era viejo, solo 5 años mayor que yo. Es cierto, un par o 3 de veces, me hizo un cheque. Al enterarme, casi renuncié, pero él me calmó y dijo que eran tiempos en los que no se podía confiar en nadie en los negocios en general. Los amigos no existen, y una vez fue traicionado por personas de las que no lo esperaba. Prometió que si las cosas seguían yendo bien entre nosotros, me ofrecería el puesto de su primer subdirector. A pesar de que nos hicimos amigos, no permitía ninguna familiaridad, ni siquiera conmigo, en lo que respecta al trabajo. Aunque nunca le había fallado, tampoco toleraba familiaridad y otras violaciones de la subordinación en el entorno laboral, en presencia de otros empleados, socios comerciales y clientes. Nos llamábamos mutuamente por subordinación, especialmente en una reunión y en un ambiente informal, cuando estábamos juntos en la oficina, tomando café o coñac, por nombre. Es un gran aficionado al billar y los bolos, y a menudo me llevaba con él como compañero en el juego. En casa, con mi esposa, en general, no me gustaba hablar sobre el trabajo. Ella no preguntaba mucho, ella quiere dinero y atención. El jefe también me habló sobre su familia, que no está casado, aunque tiene una mujer. Así que, lo vi un par o 3 de veces, vive con su hermana, quien también no tiene familia propia y cría a un hijo de 7 años. Cuando pregunté por la madre de su hijo, su ex esposa, cambió de tema claramente, dejando en claro que se sentía incómodo hablando de eso. Preguntó por qué no hablo de mí y de mi vida personal. Dijo que debe haber estudiado mi expediente personal, y todo debe estar allí. Antes de dejarme en la empresa, su nuevo jefe de seguridad debe haberme revisado. Dijo que estaba más interesado en los aspectos laborales que en mi vida personal. Él sabe que estoy casado y me preguntó por qué no tengo hijos. Le dije que nunca había tenido la oportunidad. Me pidió que al menos le mostrara una foto. Tenía una foto de Stasi en mi teléfono, así que se la mostré. Inmediatamente cambió de rostro, le temblaron las manos, y me gritó y me envió de regreso a mi lugar de trabajo. Apenas hablamos durante el resto del día de trabajo y los siguientes 2 días. Hablamos bruscamente y exclusivamente sobre el trabajo. El jefe me llamó a su oficina, se disculpó, dijo: lo siento, viejo, solo nervios, tantas cosas se acumularon. Dijo que era el cumpleaños de su hijo pasado mañana y me invitó a visitarlo. Le dije que si no le importaba que viniera con mi esposa. Respondió con un rotundo rechazo.
sobre su esposa. Anteriormente había intentado hacer que hablara sobre por qué estaba tan indignado por la foto de Miss Stacy, pero él o bien se quedaba callado o decía, «Ve a trabajar, Kevin, ve a trabajar». Dijo que Stacy nunca cruzaría el umbral de su casa y que, para que yo no me sintiera fuera de lugar en la fiesta de cumpleaños de su hijo como solitario, su hermana me acompañaría o, si no quería, él ordenaría a alguien de un servicio de acompañantes. Me di cuenta de que lo había acorralado, y le dije, sin tener en cuenta la cadena de mando, «Suéltalo, Martín. Cuéntame todo», a lo que él respondió, «No ahora y no aquí, y no te va a gustar». Dijo que me lo contaría todo en la fiesta de cumpleaños de su hijo porque las palabras por sí solas no eran suficientes. Dije que yo era su pasado, quienquiera que fuera, ya sea una chica de compañía o una criminal, no importaba, pero el jefe negó con la cabeza y dijo que era mucho peor de lo que yo podía imaginar. Me pidió que tuviera paciencia, y me hizo prometer que no le preguntaría nada a Stacy hasta entonces. Todos estos días estuve en ascuas. Quería interrogar a Stacy sobre lo que me había ocultado, pero recordé la promesa que le había hecho a Martín, el nombre de mi jefe, y actué como si nada hubiera pasado. El día del cumpleaños del hijo de Martín, su hermana vino a recogerme al trabajo. El jefe se fue temprano para prepararlo todo. Paramos en el supermercado, compré un regalo. Serry, así se llama, actuó amigable conmigo, y desarrollamos cierta simpatía mutua. Su casa no estaba mal, la fiesta también fue genial. Serry se sentó a mi lado en la mesa y me cortejó, sirviendo una cosa u otra. Seguí intentando hablar a solas con él, él dijo que llegará el momento, y lo descubriría. Después de una fiesta alegre, me llevó a su oficina. Serry también estuvo presente durante la conversación. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con algunos documentos, y allí estaba, la verdad se reveló ante mí. El asunto es que Stacy, la ex esposa de Martín, y el niño es su hijo en común, aunque él piensa que su madre está muerta. Pero es mejor tener una madre muerta que una mala. Como prueba, me mostró el certificado de divorcio y una foto familiar de los tres con su hijo de 1 año en ese momento. Tenía su propia tienda, pero el proveedor lo había estafado llevándose todo su dinero. Los bancos se negaron a darle un préstamo ya que había una crisis bancaria en ese momento. Tuvo que tomar un préstamo de prestamistas poco confiables, y estos eran bandidos, pero no había otra salida. Dieron un préstamo al 1%, y luego cobraron varias veces más. Cuando se negó a pagar de más, lo interceptaron en el estacionamiento y lo golpearon severamente. Pero exageraron, y Martín estuvo postrado en una cama de hospital durante 6 meses y otro año en una silla de ruedas. ¿Y qué hay de Stacy? Mientras él estaba resolviendo todos estos problemas, ella tenía un amante y se divertía con él en lugar de brindarle algún apoyo. Y luego, cuando Martín tuvo un accidente, ella se fue con su amante, que no necesitaba al hijo de otra persona. Dijo que no la aceptaría con él, y tendrían más hijos propios. Ella solicitó el divorcio, dijo que el niño deja a Martín, ella no necesita a un esposo perdedor. El jefe me mostró una copia de la renuncia también. Después de que Stacy se fue, empezaron a acosar a la hermana, amenazando con llevarse al niño. Tuve que vender absolutamente todo, la tienda, la dacha de mis padres, el apartamento, el coche. Gracias a mi hermana, ella tuvo que trabajar sin fines de semana. En general, lo logramos, pagamos la deuda, tuvimos una cirugía complicada además del niño en mis brazos, tuvimos que empezar desde cero. Durante todo este tiempo, Stacy nunca preguntó por su vida, la vida de su hijo, ni dio ninguna noticia sobre ella. Luego se recuperaron, tanto literal como figurativamente, en gran parte gracias a Serry, que siempre estuvo allí para ellos, por lo que nunca se establecieron en sus vidas personales. Esa noche, me emborraché, vaciando parte del suministro de licor del jefe de una manera que nunca soñé posible. Todos estos años he estado viviendo con un monstruo, abandonado, un esposo discapacitado en un momento difícil, para renunciar a su hijo. Simplemente no tenía sentido para mí.
A la mañana siguiente, le dije a Martín que iría a casa a buscar mis cosas porque ni siquiera podía estar cerca de ella después de todo lo que había aprendido. Mis inquilinos no se irán por un tiempo, así que me quedaré en un hotel. Martín dijo, ¿por qué un hotel? Podemos quedarnos en su casa, la casa es lo suficientemente grande para todos. Serri estaba feliz de apoyar esta idea. Estuve de acuerdo, pero con una condición, que Martín viniera conmigo. Empezó a negarse, pero insistí en mirarla a los ojos y ayudarlo a empacar. Estuvo de acuerdo, pero Serri se negó a ir por miedo a que la golpeara. Llegamos, fui el primero en entrar al apartamento, y Stasi entró inmediatamente con acusaciones sobre dónde estaba, porque no contestaba el teléfono, que no había dormido en toda la noche por mi culpa, y así sucesivamente. Martín entró después. Bueno, hola querida esposa, le pregunté cómo pudo dormir tranquila todos estos años. Fui a la habitación, metí en mi bolso solo mi portátil, documentos y algunos trapos. Por primera vez, comenzó a gritar que Martín se estaba vengando de ella por dejarlo y me estaba usando como herramienta de venganza. El niño que se vio obligada a dejar, él la obligó a escribir una renuncia. Gritaba que había hecho una cosa cruel pero que había cambiado, que había extrañado mucho a su hijo, que me amaba, pero que estaba avergonzada. No pude seguir escuchándola. Martín le dijo una última cosa, si intentas acercarte a mi hijo a menos de 1 kilómetro, te aplastaré. Él piensa que estás muerta, no me hagas que sea real. Martín me preguntó si me había llevado todo, y dije que había tomado algunas cosas adicionales. Me quité el anillo de bodas y lo dejé en la mesa. Dije que presentaría la solicitud de divorcio yo mismo. Pasaron 3 meses. Stasi y yo nos divorciamos. Las cosas con Serri están mejorando, y parece que nos vamos a casar. Voy a pedírselo en matrimonio en Nochevieja. Por supuesto, estoy agradecido al jefe por abrirme los ojos sobre Stasi. A veces vives con una persona, y no sabes con quién vives. Quieres ver en ellos exactamente lo que quieres ver en ellos. A veces me pregunto si hice lo correcto. Personalmente, Stasi no me engañó, no me hizo nada malo tampoco. Pero, ¿abandonar a un niño, a mi propio hijo? No, no podía aceptarlo. Historia 2. Conocí a mi esposa hace 7 años, me casé con ella después de 6 meses. Nuestro hijo nació 4 años y medio después. Al principio, éramos una familia perfecta. Ella era una buena esposa y una excelente madre. Mi esposa primero se volvió retraída, luego irritable, exigente en exceso. No le gustaba todo lo que hacía, no ganó lo suficiente, prestó poca atención a ella y al niño, aunque solo vivía por el bien de la familia. Su carácter se deterioraba cada día, pero ni siquiera podía imaginar que ella pudiera tener a alguien, aunque me dijeron que la vieron con un hombre en un restaurante. Pero no le presté atención. Nunca olvidaré ese día. Regresamos con mi hijo de la casa de campo y no encontramos ni a ella, ni a sus pertenencias ni a sus documentos en casa. Los ahorros que habíamos estado guardando para la renovación del apartamento también habían desaparecido. Ella dejó una carta donde confesaba que toda su vida había amado a otro hombre y me había casado solo para olvidarlo, y después de tantos años, él la encontró, y ahora quiere estar con él. Le agradeció por todos los años de vida juntos, le pidió que la perdonara, que no la buscara y que la olvidara lo antes posible. También le pidió que cuidara a nuestro hijo y prometió que tan pronto como las circunstancias lo permitieran, definitivamente se lo llevaría. ¿Cómo explicarle su desaparición a él? Me pidió que pensara en algo, tal vez algún día él pudiera entenderla y perdonarla, al igual que yo. En ese momento, el mundo dio un giro de 180 grados para mí. Me sentía como un cachorro desechado, pero lo que más me dolía era mi hijo. Estaba muy apegado a su madre, la amaba mucho, y el hecho de que nos dejara podría romper por completo la psique de un niño. Tuve que mentir diciendo que mamá se fue a África a tratar a niños enfermos y tan pronto como cure a todos definitivamente volverá. ¿Y por qué no llama ni escribe?
que allí hay África, jungla, no hay teléfonos, no hay correo, pero tan pronto como haya una oportunidad, ella escribirá. Fue muy difícil combinar el trabajo y la crianza del niño. En la medida de lo posible, un primo podía recogerlo del jardín de infantes, quedarse con él, pero era obvio que a mi hijo le faltaba mucho el calor y cuidado maternos. Preguntaba todos los días dónde estaba mamá, cómo estaba mamá, dibujaba imágenes para mamá. Está claro que no pude prestar suficiente atención a mi hijo debido a mi trabajo. La mayor parte del tiempo, el niño se quedaba solo. No podía llevarlo a un internado, traer a otra mujer a casa y comenzar a construir una vida personal. No podía. En primer lugar, no había tiempo, trabajo, casa, hijo. En segundo lugar, los padres solteros no están especialmente demandados. En tercer lugar, no habría podido explicarle a mi hijo por qué, mientras mi mamá estaba tratando a niños africanos enfermos, yo tenía a otra mujer, y a los ojos de mi hijo, yo parecería un traidor, no ella. También tuve que comprar 2 regalos para las vacaciones, uno de mi parte y supuestamente de mamá. Pedí a un conocido que escribiera tarjetas y cartas en su nombre, que la amaba, que la extrañaba, que pronto se reunirían. Durante 1 año y medio, no supe nada de mi esposa. Seguí mintiéndole a mi hijo, aunque no sabía si estaba viva o no. Ahorré algo de dinero y compré un viaje para mi hijo y para mí. A mi hijo le gustó mucho este viaje, e incluso comencé a pensar que mi hijo lentamente recuperaba el equilibrio. Y aquí, en una de las ciudades, entramos en un hermoso templo, y cuando salimos al patio, mi hijo se quedó como paralizado y comenzó a mirar en alguna dirección. Empecé a apresurarlo, y él gritó a voz en cuello, «Mamá». En una de las novicias de este templo que trabajaba en el embellecimiento del lugar, reconocí rasgos familiares. Sí, era mi esposa. Se quedó mirándonos por un rato, y luego lloró, se cubrió la cara con las manos y desapareció. Le dije a mi hijo que se lo había imaginado, lo llevé al hotel, prometí que averiguaría todo y se lo contaría, y regresé al templo. Primero hablé con el obispo, y él dijo que hace 4 meses, una joven vagabunda se les unió. Se veía miserable, casi en harapos, se presentó, dijo que tenía pecados mortales, que incluso estaba lista para tomar los votos. Pedí verla y expliqué todo, aunque sin entrar en detalles. Tuve que esperar mucho tiempo, y finalmente, salió y se sentó a mi lado. Era completamente diferente a la esposa que había conocido antes. Toda su arrogancia, su insolencia, su terquedad habían desaparecido. A mi lado se sentaba solo un caparazón desprovisto de cualquier alegría en la vida, con un alma pisoteada y torturada. Estaba rota y aplastada. Al principio, solo nos sentamos en silencio, y luego comenzó a decir que por lo que había hecho, no había perdón, que no era digna de ser madre y, en general, no tenía derecho a vivir. Y no era solo que nos hubiera abandonado a mi hijo y a mí, aunque, según ella, no pasaba un día en que no pensara en nosotros. Había algo peor. Pensé que no podría ser peor que lo que nos había hecho, pero lo fue. Frente a mí, ella había salido con un chico del que estaba locamente enamorada. Era de un grupo juvenil local de Gopniks, pero sabía cómo cortejarla hermosamente. Incluso planearon una boda, y luego él fue a la cárcel por robo y asesinato. Él mismo le pidió que no lo esperara, dijo que después de salir, no tendría planes para ella. Pero le dijo eso a propósito, para no arruinarle la vida. No quería que lo esperara. Y luego ella me conoció. Ya no le importaba. Y luego salió temprano y la encontró él mismo. Dijo que no podía olvidarla, los sentimientos se avivaron de nuevo. Ella no quería engañar a nadie, vivir en 2 frentes. Por eso se fue, aunque le costó mucho separarse de su hijo. Él la convenció de que el hijo sería una carga para ellos hasta que no se desenredara. Deja que viva con su padre. Solo más tarde resultó que él no quería criar hijos de otras personas y solo quería uno propio. Ahora lo más importante, cuando fue a verlo, estaba embarazada de mí. En todos los términos, exigió de inmediato un aborto.
Dado que el plazo ya estaba vencido, el aborto tuvo complicaciones. Cuanto más se hacía en una clínica barata, casi criminal. Contrajo una infección y ya no puede tener hijos. Tuvo un aborto bomba casada. Todavía no estamos oficialmente divorciados y casados. Luego, 6 meses después, la dejó y encontró a alguien que pudiera darle un hijo. Volver a la familia después de todo lo que hizo, simplemente no pudo. No tenía derecho. Intentó suicidarse, pero fue salvada. Luego, 3 meses en un hospital psiquiátrico, caminando con una almohada, diciendo que era su hijo. Luego vagando, durmiendo donde pudiera, comiendo lo que pudiera encontrar, y finalmente terminó cerca de este templo donde se quedó. La sacaron, le dieron refugio, se confesó, y ahora pertenece aquí. Dijo que le suplicaría al Señor por perdón por todo lo que había hecho hasta el fin de sus días y rezaría por mí y por mi hijo. A lo que le respondí que ella había privado a uno de mis hijos de la vida, a otro de amor maternal y afecto. Ella me hizo mentirle a mi hijo, pero no voy a mentirle toda mi vida. Dijo que decidió por nosotros, por todos nosotros. Y ahora, si mi hijo no la hubiera visto, ni siquiera me habría acercado a ella. Pero él recordaba a mamá, una verdadera buena mamá que trataba a niños enfermos en África, y para traicionar a mi hijo por segunda vez, no lo permitiré. Entonces, ahora está empacando inmediatamente sus cosas, cambiándose a ropa mundana, y nos vamos al hotel donde su hijo nos está esperando. Y desde allí, iremos a casa. Ella debería pedir perdón no a Dios, sino a su hijo, y no con oraciones, sino con buenas acciones. Ella comenzó a protestar, diciendo que no podía. A lo que yo respondí que, en ese caso, traería a mi hijo aquí, y entonces ella misma se lo diría. Pero si él descubriera la verdad, rompería al niño, lo mataría moralmente. Se cerraría, se volvería amargo. No puedo decir que yo estuviera equivocado, y tampoco ella. Él la vio, y está cansado de vivir una mentira. Solo delira sobre que su mamá regresa. Y si queda una pizca de humanidad en ella, vendrá conmigo de inmediato. Yo me encargaré del padre yo mismo. Ella obedientemente cambió de ropa, empacó sus cosas, se despidió de todos en el templo, tuvo una larga conversación con el sacerdote y, en 3 horas, estábamos en el hotel donde nuestro hijo nos esperaba. No describiré su encuentro, muchas lágrimas, emociones y todo lo demás. De regreso a casa, se puede ver en ella que está arrepentida. No abandonará a su hijo, y él no la dejará. En cuanto a su carácter, es lo opuesto a la esposa que conocía antes de que se fuera. Ella es suave, sumisa y se ha vuelto devota. Asiste regularmente a la iglesia, reza constantemente y cita la Biblia. Ahora, en cuanto a nuestra relación con ella intenta de todas las formas posibles pedirme perdón. Ella intenta recoger los pedazos de lo que ella misma destruyó. Yo, por supuesto, en este plan de encontrarnos con ella, no voy, pero especialmente tampoco resisto. Tal vez pase algún tiempo, y pueda perdonarla, pero hasta la fecha, le dejé claro que ella regresó solo por el bien de su hijo. Esa es toda mi historia, y ahora puedes juzgarme.